Hubo un momento en la historia en el que el destino del mundo dependió del silencio de un solo hombre. Un instante suspendido entre la lealtad y la traición, entre la luz y una oscuridad que no se anunciaba con ruido, sino con una decisión tomada en secreto. Ese momento tiene nombre. Y ese nombre es Judas Iscariote. El año es 33 después de Cristo. Jerusalén arde en actividad bajo la tensión de la Pascua. Decenas de miles de peregrinos llenan las calles. Las voces se superponen. Los mercados no descansan y el templo se convierte en el corazón palpitante de una nación que recuerda su liberación, mientras ignora que está a punto de presenciar algo mucho mayor. En medio de esa multitud, hay un hombre que camina sin ser observado. No destaca, no llama la atención. Es uno más entre miles. Pero lo que lleva dentro no es común. No es fe, no es esperanza. Es una decisión que ya ha cruzado un punto sin retorno. Judas no siempre fue así. Durante años, caminó junto a Jesús de Nazaret. Escuchó sus palabras, vio sus milagros, compartió el pan con él. Fue testigo de lo que otros solo oyeron como rumores. Y sin embargo, cuanto más cerca estuvo de la luz, más profundamente creció en él una sombra que nadie más parecía notar. ¿Qué ocurre en la mente de alguien que ha visto lo divino, y aún así decide traicionarlo? La respuesta no está en un solo momento. Está en una acumulación silenciosa. Expectativas no cumplidas. Ambiciones no satisfechas. Una idea persistente de que el reino prometido debía ser diferente. Más inmediato. Más político. Más visible. Judas no dejó de creer del todo, pero comenzó a reinterpretar. Y en esa reinterpretación, Jesús dejó de ser el Mesías que esperaba. Jerusalén, en esos días, no solo era un centro religioso, era un campo de tensión política. Roma vigilaba. Los líderes religiosos temían disturbios. Y cualquier figura que reuniera multitudes era vista con sospecha. Jesús ya no era solo un maestro. Era un riesgo. Y Judas lo sabía. En algún punto de ese jueves, mientras la ciudad seguía su ritmo, Judas se separó del grupo. No hubo anuncio. No hubo despedida. Solo una ausencia que pasaría desapercibida, al menos por un tiempo. Caminó hacia el lugar donde se tomaban decisiones en la sombra, donde la fe se mezclaba con el miedo, donde los principales sacerdotes buscaban una forma de detener a Jesús sin provocar una revuelta. Y allí ocurrió el encuentro. No fue dramático. No hubo gritos. Fue, como muchas decisiones trascendentales, sorprendentemente simple. ¿Qué me daréis? Esa pregunta, registrada en los Evangelios, no es solo una negociación. Es una declaración. Judas no está siendo obligado. Está ofreciendo 30 piezas de plata. El precio no es casual. Era el valor de un esclavo. Una cifra que, para los presentes, tenía sentido práctico, pero que, vista desde la historia, adquiere un peso simbólico casi insoportable. En ese instante, la traición dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en un acuerdo. Pero lo más inquietante no es el dinero. Es que, después de aceptar, Judas regresó. Regresó al grupo. Regresó a la mesa. Regresó a la presencia de aquel a quien acababa de vender. Y nadie lo notó. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque rompe con la idea de que el mal siempre es evidente. Judas no se transforma en un villano visible. No cambia su comportamiento de forma radical. Permanece. Escucha. Participa. La traición no lo separa inmediatamente. Lo esconde mejor. Esa noche, cuando Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos, Judas está allí, en el mismo espacio, a la misma distancia, escuchando las mismas palabras. Y entonces ocurre algo que redefine todo. Jesús habla, no acusa, no expone, no señala públicamente, pero dice una frase que atraviesa la sala como un susurro que pesa más que un grito. Uno de vosotros me va a entregar. El tiempo parece detenerse. Las miradas se cruzan. La duda se instala. Cada uno comienza a cuestionarse a sí mismo. ¿Seré yo? Es una reacción profundamente humana. Nadie apunta inmediatamente a Judas. Nadie lo señala. Porque la traición, en ese momento, no tiene rostro. Y sin embargo, Jesús sí lo sabe. Aquí es donde el relato alcanza un nivel que va más allá de la historia. Porque lo que ocurre después no es solo información. Es una decisión consciente. Jesús ofrece a Judas una última oportunidad. Un gesto, un símbolo, un acto de cercanía. Le da el pan. En la cultura de la época, ese gesto no es neutral. Es honor. Es cercanía. Es una invitación silenciosa a detenerse,
a reconsiderar, a volver. Y Judas lo acepta. Pero no cambia. Ese es el verdadero punto de no retorno. No el acuerdo con los sacerdotes. No las monedas. Sino este instante. Cuando la gracia se ofrece, y es rechazada. Y entonces sucede lo inevitable. Judas se levanta. Sale. Y la narración lo resume con una frase que parece simple, pero no lo es. Y era de noche. No solo afuera. Dentro. A partir de ese momento, la historia ya no puede detenerse. Lo que comenzó como una decisión individual ahora pone en marcha una cadena de eventos que desembocará en el arresto, el juicio y la crucifixión. Pero hay algo que rara vez se menciona. Judas no era un extraño. Era parte del círculo íntimo. Y eso es lo que hace que esta historia no sea solo sobre él, sino sobre todos. Porque plantea una pregunta que sigue siendo incómoda incluso hoy. ¿Es posible estar cerca de la verdad y aún así perderla? La historia de Judas no es solo la de un traidor. Es la de alguien que caminó con lo extraordinario y, poco a poco, dejó de verlo como tal. Es la advertencia silenciosa de que la familiaridad puede adormecer incluso lo más sagrado. Y quizá por eso, su último encuentro no fue con los sacerdotes. Fue con su propia decisión. Una decisión tomada en silencio, pero con consecuencias que resonarían a lo largo de toda la historia. Porque en Jerusalén, en el año 33, mientras la ciudad celebraba la liberación del pasado, un hombre eligió convertirse en el instrumento de un sacrificio que cambiaría el futuro. Y la pregunta ya no es qué hizo Judas. La pregunta es qué habría pasado si hubiera decidido diferente. Y esa, tal vez, es una pregunta que no pertenece al pasado, sino a cada uno de nosotros.